En este capítulo, la primera parte de nuestra visita a Florencia. Con estas magníficas vistas del Ponte Vecchio y el río Arno, comienza nuestro recorrido, considerada una de las ciudades más bellas del mundo. Es el emblema del Renacimiento que se origina aquí en el siglo XV, cuna del arte y la arquitectura, y por qué no decirlo, del lujo también. Fue fundada por Julio César en el año 59 antes de la era común. En el siglo IV, conquistada por Carlomagno, pasa a formar parte del Ducado de la Toscana, comenzando un periodo de gran florecimiento económico-comercial. Con la llegada del marqués Hugo I en el año 1000, la ciudad comienza su desarrollo arquitectónico. Pero no sería hasta 1432 que se produce su máximo apogeo, cuando Cosme de Medici se hace con el control de la ciudad. Los Medici eran una acaudalada familia de banqueros que manejaban las finanzas del Vaticano. Se sentían muy atraídos por la revalorización de la cultura greco-romana y el naciente humanismo que dejaba al hombre como centro de todo. Estas eran las dos almas del Renacimiento, las claves para entender la opulencia y gloria que Florencia llegó a ostentar. La Catedral de Florencia, también conocida como Santa María del Fiore, se ubica en la Piazza del Duomo. Su construcción comenzó a finales del siglo XIII bajo diseño de Arnolfo di Cambio. Tras su muerte en 1334 retoma su construcción Giotto di Bandone, quien diseña la torre del campanil que hoy lleva su nombre. Sería Filippo Brunelleschi quien se encarga de terminar su construcción en 1420. Para entonces, los artistas florentinos habían dejado de lado el estilo gótico e incorporaron el estilo romano. La fachada de la catedral fue destruida a finales del siglo XVI y Emilio de Fabris en 1876 volvió a diseñarla. Realizó algunas modificaciones incorporando mármol en diferentes colores: el mármol rojo de Siena, el blanco de Carrara y el verde de Prato. El interior es bastante sobrio, según el gusto de los franciscanos, dando protagonismo a la espacialidad y la altura. La catedral tiene una altura de 114.5 metros y 153 metros de longitud, cuya cúpula poligonal mide 45 metros de diámetro. Es la cuarta mayor iglesia católica del mundo. Así, pronto pasó a convertirse en todo un símbolo de Florencia. Brunelleschi, considerado el primer arquitecto del Renacimiento, inició la construcción de su cúpula en 1421. Demoraría 15 años en terminarla. Los frescos que la decoran estuvieron a cargo de Giorgio Vasari. La catedral conforma un conjunto arquitectónico con el campanil de Giotto y el baptisterio de San Juan, considerado una obra maestra del Renacimiento y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El campanil de Giotto fue construido en 1334 como una edificación independiente. Giotto la diseñó con una altura de 115 metros, cuya cima terminaría en forma piramidal. Pero su muerte dejó la obra inconclusa. Sería finalizada por Francesco Talenti en 1359, quien le daría su forma actual, recortando su altura a 87,5 metros. El baptisterio dedicado a San Juan Bautista, patrón de Florencia, está enfrente de la catedral y es el edificio más antiguo de la plaza. Fue construido en el 1059. En él se celebraban los bautizos de la ciudad 2 veces al año. Es famoso por sus 3 puertas de bronce, siendo la Puerta del Paraíso del orfebre Lorenzo Ghiberti la más conocida. Este nombre habría sido dado por Miguel Ángel. Sus 10 paneles representan episodios del Antiguo Testamento en un estilo renacentista. La puerta norte también fue realizada por Lorenzo Ghiberti y la otra
al reconocido Andrea Pisano. Durante el Renacimiento surgen también los llamados gremios góticos, asociaciones gremiales de constructores, auténticas escuelas de arquitectura donde se aprendían los fundamentos del arte y la ciencia de la construcción. En la segunda mitad del siglo XII gozaban de un estatus superior, gracias a los privilegios jurídicos y económicos que les fueron otorgados por monarcas y obispos. La Piazza de la República fue construida en 1885, cuando Florencia asumió temporalmente como capital del Reino de Italia. Durante la Edad Media, acá se ubicaba la Piazza del Mercato y un pórtico renacentista conocido como la Loggia de Pezze. En la actualidad está rodeada de elegantes restaurantes, así como del Hotel Savoy, la Galería Comercial Tranón o los cafés con terraza donde se reúnen intelectuales y socialites florentinos. La Piazza de la Signoria es el centro de Florencia. Se construyó entre los siglos XIII y XIV como símbolo del poder y sede de la República Florentina. Se levantó aquí el Palacio Vecchio. Su torre mide 94 metros de altura. Su construcción comenzó en el siglo XIV. En el frontis, el emblema de Cosme I de Medici, el gran duque de la Toscana. A ambos lados, dos obras maestras del Renacimiento. A la derecha, la estatua de Hércules y Caco, de Baccio Bandinelli. A la izquierda, una reproducción del famoso David del gran Miguel Ángel, otro de los grandes del Renacimiento. El palazzo alberga oficinas del ayuntamiento de la ciudad. Cosme I de Medici ordena una reestructuración y decoración del edificio durante el siglo XVI para convertirlo en su residencia. Así, adquiere su aspecto actual y se convierte en el Palacio Ducal. Más tarde se traslada a residir en el Palacio Pitti y el Palacio Ducal recibe el nombre de Palazzo Vecchio, convirtiéndose en las oficinas del gobierno y el lugar donde se guardaban los objetos de valor. Entre sus estancias más importantes sobresale el Gran Salón de los 500, cuya decoración mural fue encomendada a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel. Ambos murales quedaron inconclusos. Posteriormente, las paredes fueron cubiertas por otros frescos en la decoración realizada por Giorgio Vasari.
La Loggia di Lanzi alberga una serie de estatuas de maestros florentinos, donde destacan Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini. En una esquina del palazzo, la Fuente de Neptuno, obra de Bartolomeo Amanati. La figura de Neptuno fue hecha en mármol blanco de Carrara y posee los rasgos de Cosme I de Medici. Frente a la fuente hay un epígrafe de bronce grabado en el lugar donde en mayo de 1498 Girolamo Savonarola fue colgado y quemado. El Ponte Vecchio es uno de los puentes más antiguos de Europa y de los más famosos del mundo, construido enteramente en piedra entre 1335 y 1345, luego de la inundación de Florencia, en el mismo lugar donde había un antiguo puente de madera construido por los romanos. En pleno apogeo económico durante el Renacimiento, el puente era un centro comercial para mercaderes y artesanos. En su parte superior, Cosme I ordenó la construcción de un corredor de 1 kilómetro de largo, que conectara el Palacio Pitti con las oficinas administrativas en la actual Galería de los Uffizi y el Palacio Vecchio. La idea era ir de un punto a otro sin ser visto. Es el famoso corredor de Vasari. En 1593, Fernando I de Medici restringe su uso comercial a la joyería y la orfebrería. La emergente burguesía y la nobleza que llegaba a visitar la ciudad demandaban el trabajo de los florentinos, capaces de concebir obras únicas y exclusivas de gran valor, dando origen al lujo italiano. La Galería Uffizi es uno de los museos más importantes del mundo. El edificio fue encargado por Medici para las oficinas administrativas de la República. Con el tiempo, la segunda planta comenzó a albergar las obras de arte adquiridas por la familia. La colección fue creciendo hasta abarcar todo el edificio. Así nace la Galería como un museo que reúne la mayor colección de obras renacentistas del mundo, que va desde los antiguos griegos hasta el siglo XV. Botticelli, Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Leonardo, Piero della Francesca se unen a las colecciones de estatuas de la familia Medici y las colecciones escultóricas de la antigua Roma. Está dividido en 55 salas ordenadas cronológicamente y 2 corredores. Algunas de las obras más importantes que se pueden encontrar aquí son el retablo de Lorenzo Mónaco con la magnífica coronación de la Virgen, pintada en 1414. La adoración de los Reyes Magos de Gentile de Fabriano, considerada una de las obras maestras de la época de 1423. La Anunciación de Simone Martini y Lippo Memmi, considerada una absoluta obra maestra de la pintura gótica sienense. La Majestad de Todos los Santos de Giotto, el precursor del Renacimiento. De Rafael Sanzio encontramos los retratos de Magdalena Doni y Agnolo Doni de 1506. La Virgen del Higuero, divina y eternal a la vez, también de 1506. De Miguel Ángel, el Tondo Doni o la Sagrada Familia,
una de sus pocas pinturas. Durante el Renacimiento, el tondo era un trabajo típico solicitado por clientes privados. La Virgen con el Niño y dos ángeles, de Filippo Lippi, realizada alrededor de 1465, es una de sus pinturas más conocidas y admiradas. La Venus de Urbino de Tiziano, una pintura con un desnudo controversial para la época, de 1538, llena de significados ocultos. El Tríptico de los Uffizi, de Andrea Mantegna, que data de alrededor de 1460. El Corredor del Este, en la parte más antigua de la galería. Francisco I de Medici lo destinó para hacer la galería de la colección de estatuas antiguas de los Medici. De Leonardo da Vinci hay tres importantes obras. La Anunciación, que realizó cuando tenía 20 años. El Bautismo de Cristo, un cuadro del taller del pintor Verrocchio, algunas de cuyas partes se atribuyen a Leonardo da Vinci. Y la Adoración de los Reyes Magos, una compleja composición inacabada que permite apreciar el método de trabajo de Leonardo. Las 7 virtudes es un retablo encargado por el Tribunale de la Mercancía, con los 3 valores cristianos, fe, esperanza y caridad, y los 4 valores universales, templanza, prudencia, fortaleza y la justicia. 6 de estos cuadros por Piero Pollaiuolo, y el 7º, la fortaleza, es de Sandro Botticelli. El retablo de San Ambrosio, también conocido como Virgen con el Niño y 6 santos, la Calumnia de Apeles, de 1495. La Primavera, una de sus pinturas más elogiadas y admiradas. Y el Nacimiento de Venus, considerada una de las mejores pinturas de la historia. La Gran Sala Niobe contiene un conjunto de esculturas que fueron descubiertas en Roma, cerca de Porta San Giovanni en 1583, y que fueron adquiridas por el cardenal Ferdinando de Medici, futuro Gran Duque de Toscana. La Batalla de San Romano de Paolo Uccello. Esta pintura es la parte central de un gran tríptico pintado en 1438. Para cerrar, tenemos el Bacco de Caravaggio, una representación única del dios del vino con un Bacco casi adolescente de 1598, y la impactante Cabeza de Medusa, también de Caravaggio. Nos vamos despidiendo de la Galería Uffizi, mientras les dejo una selección de postales que deja esta primera parte en Florencia. Bueno, desde acá, en las cercanías de la estación Santa María Novela, damos por finalizado este capítulo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartirlo con sus amigos, que eso me ayuda mucho. En el siguiente capítulo, seguimos recorriendo Florencia, segunda parte.